La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Bien, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan bien ahí atrás? Sí, sí. Eso. Bueno, yo no sé si están prendidas las lucecitas de ahí de pronto Cami o si estás por ahí cerquita al buzón y puedes prender esas luces para que haya buena energía ahí para leer. Hermanos, qué bueno poder volvernos a reunir, ¿verdad? ¿No le parece? Y cantar juntos. Y así de esa manera manifestar nuestra unidad en la fe, al cantar juntos a nuestro Señor. Y bueno, hermanos, quiero invitarlos para que pongamos nuestro celular en silencio, esos celulares que a veces nos hacen quedar mal, ¿sí o no? Y sale ahí. Y eso nos ayude. Gracias, hermanos, por tomar ese tiempo para poner tu celular en silencio. Y bueno, hermanos, ¿a cuántos de aquí les gusta el deporte? ¿A cuántos? A varios. Bueno, ¿y cuántos practican un deporte? Ahí ya no se levantaron igual número de manos. Bueno. Hace un par de meses atrás pudimos ver los Olímpicos, ¿no? ¿Lo recuerdan? Los Olímpicos, y qué despliegue de atletismo y todos esos deportistas, ver su preparación, cómo año tras año se siguen rompiendo récords. Es impresionante eso. Y creo que una de las disciplinas pues, que más conocidas en el deporte es el atletismo, ¿no? Justamente la maratón de 42 kilómetros que corren, impresionante, ¿no? 42 kilómetros, no es algo tan sencillo. Y bueno, y ver todo el esfuerzo de los atletas, justamente cuando están ahí corriendo y cuando están llegando a la meta y como que se estiran para ver cuál es el primero que como que cruza la línea de la meta. Qué especial ver todo ese despliegue de energía. Y bueno, ¿por qué les comparto esto, hermanos? Porque hoy también quiero animar a que estemos meditando en una carrera, en la carrera de la fe, la carrera de la fe. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso? Y quiero invitarlos, antes de eso, tomemos un momento para orar, ¿sí? Ora, hermano, ora por ti mismo, ora por tus hermanos. Que el Señor nos bendiga en este tiempo, nos aliente, nos anime. Oremos ahí, hermanos. Aquietemos nuestro corazón. Traigamos delante del Señor nuestras ansiedades, nuestras inquietudes. Y que, como lo dice la palabra del Señor, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Que el Señor nos bendiga con su paz. Señor, creador de galaxias, del sol y de la luna, de los grandes monstruos marinos, de tanta diversidad de colores, de animales, de frutas, de colores. Te adoramos, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, con nosotros, hombres y mujeres, pecadores, Señor, a quien tú has puesto en la carrera de la fe. Qué belleza lo que tú eres y lo que tú haces, Señor.
Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos bendiga, Señor, con tu palabra. Tú conoces, Señor, cada una de nuestras necesidades, aflicciones, desafíos que estaremos viviendo, Señor. Pero, Señor, tú eres un Dios rico en misericordia y poderoso para hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Por eso, Señor, bendícenos en este día con tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé fe. Sí, Señor. Eso queremos pedirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, la carrera de la fe. La carrera de la fe. Hoy quiero invitarlos a que estemos meditando en un pasaje de la carta a los Filipenses. Y la carta a los Filipenses, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en la cárcel en Roma, ¿sí? La iglesia de Filipo era una comunidad que había apoyado el ministerio de Pablo y enviaron a uno de sus hermanos. ¿Alguien recuerda el nombre de ese hermano que llevó una ayuda a Pablo? Epafrodito. Epafrodito, ¿sí? Con una ayuda, con razón no se acordaban, dicen por aquí. Es que ese nombre está, como nos pasa a veces, ¿no? Ay, algunos que somos bien malos para recordar los nombres. Epafrodito. Me imagino a Pablo preguntándole varias veces, ¿cómo es que te llamas? Epafrodito, Epafrodito. Epa. Y habían enviado la iglesia de Filipo a Epafrodito con una ayuda económica a Pablo. Y Epafrodito, estando allí en la cárcel, se enfermó y, bueno, se recupera y Pablo lo envía de vuelta con una carta a la iglesia en Filipo. Esta carta, a diferencia de otras cartas en el Nuevo Testamento, no fue escrita para, digámoslo, por algún problema en particular que estuviera viviendo la iglesia en Filipo. Esta carta, pues digámoslo, aparentemente todo estaba muy bien en la iglesia. Pero, por lo que Pablo escribe allí, les anima a los hermanos y los exhorta a seguir adelante y a ver la belleza de Cristo en quien hayan coherencia todas las cosas. Pablo sí deja ver en la carta el interés de escribir a los hermanos advirtiéndoles sobre un grupo de personas que eran los judaizantes, un grupo de personas que estaban muy enfocadas como en simplemente la apariencia externa, pero no en la fe en Cristo. Y les escribe para advertirles, tengan cuidado de esos hermanos. Y bueno, a lo largo del inicio de la carta les recuerda que el que comenzó la obra será fiel en perfeccionarla. Les dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los anima, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y en el capítulo 3, si tal vez alguien lo recuerda, Pablo mismo describe algunas de esas cosas en las que tal vez él pudiese hallar seguridad. ¿Alguien lo recuerda? Que era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y dice, mire, yo tengo todo eso por pérdida con el propósito de conocer a Cristo, ¿sí? Y bueno, hermanos, hoy quiero invitarlos para que reflexionemos entonces en el capítulo 3, versículo 12 en adelante, hasta el capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Hermanos, y quiero invitarlos, pongámonos en pie para leer la palabra del Señor, ¿sí? Pongámonos en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así, después de haber dicho, quiero conocer a Cristo. No, hermanos, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado.
hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, hermanos, hoy quiero invitarlos a que abordemos esta enseñanza que he titulado Avanzando hacia la madurez cristiana, o Avancemos. Ay, Checho, ¿será que tú me regalas esa pantalla aquí? Gracias, Checho. Eso. Avancemos hacia la madurez cristiana. Y bueno, quiero invitarlos a que observemos esta enseñanza a la luz de 3 puntos que están enlazados por la letra S. La letra S. ¿Cómo podemos avanzar hacia la madurez cristiana? Y el primero de ellos es siguiendo adelante hacia la meta. Vea pues ahí los atletas. Ahí van es para adelante. Siguiendo adelante hacia la meta. Y eso es lo que vemos en los versículos 12 al 14. Hermanos, a la luz de lo que dice el texto, vemos que para esto, ¿para qué? Para seguir adelante hacia la meta es necesario ser humilde, ¿sí? Es decir, reconocer, no soy maduro, no he llegado todavía a la meta, no es que ya lo haya alcanzado. Que no nos pase lo de aquellos deportistas, aquellos atletas. No sé si usted tal vez ha mirado uno de esos videos en los que el atleta como que iba muy adelante, se confió que ya llevaba mucha ventaja, se relajó y llegó otro y le ganó. Orgullo, ¿sí o no? No, yo ya voy sobradito, ya llevo mucha ventaja, pero no, llegó alguien más y le ganó. Le ganó. ¿Sí? Bajaron la guardia estos deportistas. Parece que el orgullo les hizo perder el enfoque en la meta, en Cristo, ¿sí? Y quien está diciendo esto, hermanos, es nada más y nada menos que ¿quién? El apóstol Pablo. Pablo mismo está diciendo, hermanos, no es que yo ya lo haya alcanzado, ¿sí? Un hombre que en carne propia ya había experimentado los sufrimientos por causa de Cristo. Y aún así él dice, hermanos, no es que yo lo haya conseguido todo, o que sea perfecto o maduro. Esas dos palabras son intercambiables, perfecto o maduro, a la luz de este texto. Y Pablo no está conforme con lo que conoce de su Salvador, de Cristo, y desea amarlo más, conocerlo más, hallarse cada día más completo y más pleno en Él, en Jesús. Y en el capítulo 3, versículo 5, vemos cómo todo aquello que para Pablo pudiese ser motivo como de seguridad, como que, uy, no, yo ya voy aquí sobradito, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿sí? Todo aquello que como que le pudiese dar seguridad y él lo considera como pérdida. Algunas traducciones dicen como estiércol, con el propósito de conocer a Cristo, a mi Salvador, y ser como Él, como Cristo. Estos hermanos de Filipo de pronto podrían pensar que, pues tal vez como ya habían enviado a Epafrodito, ya lo habían enviado ese apoyo, ¿sí? Como que no, ya hemos apoyado al apóstol, hemos enviado una ayuda. Tal vez ya eso les haría pensar, no, somos maduros en la fe, ¿sí? Pero Pablo les dice, no, mi hermano, no considere que ya lo has alcanzado todo, que ya como que no te falta nada. Humildad, mi hermano. Justamente como la carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 3 nos lo recuerda. Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba tener, sino piense de sí mismo más bien ¿con qué? Con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado.
Humildad, hermano, ¿cierto? Y bueno, hermano, yo te pregunto, esta sociedad justamente se caracteriza como por promover la humildad. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, a veces, no sé, en Instagram o en general en la sociedad uno no ve como que salgan algunos anuncios, curso para ser humilde. ¿Sí o no? Pues como que tal vez, no sé, de pronto no llegarían muchas inscripciones a ese taller. Hablando de la sociedad en general. Nuestra sociedad no justamente, promueve eso, hermanos. Esos deportistas tuvieron una actitud orgullosa. Creyeron haber alcanzado ya la victoria, y no avanzaron hacia la meta, fijándose en la meta. El orgullo les hizo una mala jugada. Hermanos, y debe quedar en claro que para nada cuentan nuestros esfuerzos humanos para nuestra salvación o para nuestra justificación, ¿sí? Como que, no, es que yo aquí tengo que esforzarme porque, no, si no pierdo mi salvación. No, hermanos, esto es algo que ya el Señor ha ganado por nosotros, ¿sí? Pero ahora a nosotros nos corresponde seguir adelante en la carrera de la fe, Ya Jesús ganó esta carrera por nosotros. Es lo que algunos teólogos han llamado el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. ¿Sí? El camino de la santificación progresiva del creyente. Ese camino en el que todos estamos siendo santificados en la carrera de la fe. ¿Sí? Fijar la mirada en Jesús. Yo creo que ahí nos ayuda justamente a ver otra vez el deporte, ¿no? Esos deportes en los que los deportistas tienen que como que fijar bien su mirada ahí en el enfoque, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Se me fue. La liana. ¿Cierto? Fijar la mirada en Jesús. Pablo tiene su mirada puesta en Jesús. Pablo lo ha perdido todo. Aquello que fuera motivo de seguridad, de confianza en sí mismo, con el propósito de ganar a Cristo, de conocer a Cristo. Y él tiene esa confianza porque sabe que Cristo ya lo alcanzó a él. Como lo dice el versículo 12, míralo ahí en el texto, hermanos. Versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto o maduro, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado en Cristo Jesús. Ese juego de palabras, ¿no? Algo para lo cual yo fui alcanzado, pero deseo alcanzarlo, ¿sí? Deseo alcanzarlo. Reconoce que no se trata de sus esfuerzos, sino de la gracia de Dios que lo alcanzó a él. Y mi hermano, quiero recordártelo también en esta mañana, la gracia del Señor, que también te ha alcanzado a ti, hermano, y que te ha puesto en la carrera de la fe. La gracia del Señor. Y bueno, hermanos, debemos seguir adelante hacia la meta, ¿no? Sabiendo que no se trata de nuestros esfuerzos, sino de la gracia de Dios que nos ha alcanzado y que hace que permanezcamos también en la carrera de la fe. La primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 11 dice: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Y todo eso es algo que él había nombrado, dice: amor al dinero, falsas doctrinas, discusiones inútiles, inmoralidad sexual, pleitos, contiendas. Dice: y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y dice: pelea la buena batalla de la fe. Y dice: haz tuya la vida eterna a la cual fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Y hermanos, Pablo hace uso de un elemento propio de la época, ¿sí? En esa época también habían unas olimpiadas, atletas. Y Pablo está describiendo a los atletas, a los corredores de los Juegos Olímpicos. El atleta que corre los 42 kilómetros no puede detenerse a mirar hacia atrás, como lo dice el texto justamente, ¿sí? Hermanos, en el versículo 13, yo mismo considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Y hermano, aquí hay
dos cosas importantes que los hermanos de Filipos debían hacer, y era olvidando lo que queda atrás. Ahora, a lo que se refiere a olvidar, no es como que a olvidar y como que ya nunca más te acuerdas, porque pues nosotros seguimos recordando muchas cosas del pasado, ¿verdad? Pero todo parece indicar que se refiere a aquellas cosas pasadas, a aquel pasado sin Cristo que queda atrás y que no debe limitar al creyente en su avance hacia adelante, hacia la meta, ¿sí? Pensemos nada más en Pablo. ¿Recuerdas algo del pasado de Pablo sin Cristo? ¿Qué recuerdas, por ejemplo? Perseguidor de la iglesia. Tal vez en la mente de Pablo podrían estar algunas de las imágenes cuando apedreaba a Esteban, ¿sí? Pero dice, olvidando lo que queda atrás. Y bueno, Pablo se arrepintió, obviamente, puso su confianza en el Señor, olvidó lo que queda atrás y siguió adelante hacia la meta. Hermano, tus pecados pasados, hermano, si ya te has arrepentido y has puesto tu confianza en el Señor, no tienen por qué limitarte en tu avance hacia la meta, hacia Cristo, hacia continuar en la carrera de la fe. Pero bueno, Pablo también utiliza una figura del deporte y dice, esforzándome, y aquí en este sentido la versión Reina Valera dice, extendiéndome a lo que está delante. Y esta palabra que Pablo utiliza, extendiéndome, hace referencia a ese momento en el que el atleta ya está llegando a la meta, ¿sí lo han visto? Y como que estira todo su cuerpo con el propósito de pasar primero la línea de meta. Esa palabra es extendiéndome o esforzándome. Como que en ese momento nada le importa más al deportista, ¿no? Sino como que, venga, que no, nada, yo estoy es aquí, llegar a la meta. Y Pablo dice, extendiéndome a lo que está por delante, a lo que está por delante. ¿Sí? No hay nada, hermanos, que en ese momento pudiese distraer al atleta, porque él está extendiéndose justamente para obtener ese premio. Y a la luz de lo que ya Pablo ha mencionado, y menciona en los versículos posteriores que vamos a ver, ese premio hace referencia a ser como su Señor, a conocer a Cristo, a conocer más a su Salvador, a cada día ser hallado más pleno y completo en Él. El cristiano que camina hacia la madurez, hermanos, se estira, se extiende, pone todos sus esfuerzos, su atención en conocer a su Salvador, en ser como su Señor. Y yo quisiera invitarte, hermano, tomemos un momento para pensar justamente en esa carrera, hermanos. Piensa, imagínate a ti mismo ahí, en la carrera atlética de la fe. Hermano, y pensemos qué te está deteniendo en tu avance hacia la meta, hacia conocer más a tu Señor. Tal vez un exceso de confianza en tu propia justicia, en tu propia moralidad, y tal vez eso es lo que te hace sentir seguro. Ya, estoy bien así. Un exceso de confianza, algo propio de tu orgullo. Crees haberlo ya alcanzado y que no necesitas ya ser enseñado en nada, o tal vez ser instruido en algo, o que ya no necesitas algo de qué arrepentirte, porque ya, como que... O tal vez también puede ser que algo te esté limitando en tu avance, como tal vez algún pecado que está produciendo en ti vergüenza. Y eso te está limitando en tu avance hacia tu Señor. Y necesitas olvidando aquello que queda atrás. O tal vez, hermano, estás extendiéndote, esforzándote, pero por alcanzar otra meta que no es Cristo. Que no es Cristo. Pero, hermanos, hay una buena noticia. Hay una buena noticia, hermanos, y es que quien te ha traído a la carrera de la fe será fiel en enfocarte de nuevo en la meta, en que lo mires a Él y que sigas adelante hacia la meta, hacia Cristo, a conocerlo más a Él, a tu Salvador. Ahora, hermanos, bueno,
¿Cómo esos atletas podrían extenderse bien, ¿no? Porque usted sabe, la técnica, el entrenamiento, y de pronto hacían un mal movimiento y no se extendían bien. ¿Cómo esos atletas podrían extenderse bien? Y así llegamos entonces al segundo punto, y es sincronizando lo que vivimos con lo que creemos. Ya pues, ¿a cuánto les ha tocado así como con el carro llevarlo a sincronización y empieza a sonarle por ahí algo raro y hay que llevarlo a sincronizar? Sincronizando lo que vivimos con lo que creemos. Y eso es lo que vemos en los versículos 15 al 16. Hermano, la forma en que se expresa Pablo allí dice: escuchen los perfectos o maduros, que son dos palabras intercambiables ahí. Hace referencia a aquellos que creen ser maduros en la fe o que desean aspirar a la madurez cristiana. Y les dice: hermanos, todos debemos tener este modo de pensar. ¿Cuál? ¿Cuál modo de pensar, hermano? El de conocer a Cristo, el de avanzar hacia la meta de ser como Cristo, ¿sí? De amarlo más a Él. Y esto nos muestra un aspecto importante y crucial en la iglesia, y es la unidad en la fe. Sabemos que dentro de la iglesia, hablando de la iglesia universal, hay diferentes corrientes evangélicas, ¿no? Están, por ejemplo, los pentecostales, los wesleyanos, los luteranos. Nosotros, por ejemplo, para quienes no saben, somos una iglesia bautista, ¿sí? Pero hermanos, si en algo debe hallar unidad, hablando de la iglesia universal, hermanos, es que la meta de todo creyente debe ser llegar a ser como Cristo, conocer más a su Salvador, amar a su Salvador. Y si en esto alguien piensa diferente, hermano, confiamos en el Señor, como lo dice Pablo en el texto, que el Señor les hará ver esto. Y gracias, hermano, al Señor. Gracias, hermanos, al Señor que en nosotros mora, ¿quién? Su Santo Espíritu. Y Él nos está guiando ¿a qué? Hacia toda verdad. Y nos está convenciendo de nuestros pecados y llevándonos al arrepentimiento y guiándonos hacia toda verdad. Ahora bien, hermano, pero bueno, ¿cómo puede ser esto posible si no es al interior de la iglesia? El que sincronicemos lo que vimos con lo que creemos. ¿Cómo puede ser eso posible si no es al interior de la iglesia? Y en este punto me refiero a la iglesia local, a las iglesias locales. La iglesia que está en Laureles, el estadio, Belén, etcétera, etcétera, ¿sí? La iglesia local, hermanos, en ese sentido es como un centro de sincronización. Como un centro de sincronización. Así como un carro necesita ser sincronizado para que avance hacia la meta, ¿sí? Para que se extienda bien. La iglesia viene a ser esa comunidad de creyentes que hace que sincronicemos nuestra vida con lo que nosotros creemos. Que si hemos manifestado nuestra fe en Cristo, pues entonces nuestra vida puede dar las evidencias, los frutos de esa fe. Como lo diría Pablo en el versículo 16, lo puedes ver ahí. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado, que ya hemos alcanzado. Es decir, sincronicemos nuestra vida con nuestra fe. La iglesia, hermanos, es fundamental en el camino hacia la madurez cristiana. La iglesia es ese centro de sincronización para que seamos más como Cristo. Es una comunidad contracultura que nos estimula al amor, a las buenas obras, a pedir perdón y a perdonar, a la humildad que necesitamos para seguir hacia la meta. A que en nosotros sea formado el carácter de Cristo. Hermano, toma un momento para pensar. ¿En qué otra institución de la sociedad tú eres animado para que en ti sea formado el carácter de Cristo? En la iglesia, ¿cierto? ¿Sí o no? En la iglesia. Nuestra sociedad no justamente nos estimula a la humildad, más bien la sociedad justamente nos estimula al orgullo, a que nos sirvan a nosotros y no a servir. Nos estimula más bien al individualismo y no a la comunidad. Es en la iglesia donde eres sincronizado para cargar la cruz, para morir a ti mismo, hermano. Y creo, hermanos, que es claro que cuando hablamos de la iglesia, pues no nos referimos a este lugar, ¿no? Sino a ti, hermano, a tus hermanos,
La iglesia como una comunidad de creyentes, de hermanos, que han dado una confesión de fe en Jesús como el Señor de sus vidas. Como el Señor de sus vidas. Y en los diferentes escenarios, en los rebaños, cuando vamos a almorzar juntos, cuando nos tomamos el cafecito, y ahí nos estamos recordando el Evangelio y de alguna manera estamos sincronizando nuestra vida con nuestra fe, lo que vivimos con lo que creemos. Es al interior de la iglesia, hermanos, de la comunidad de cristianos donde tú eres exhortado. ¿Te has sentido exhortado por algún hermano? ¿Sí? O tal vez con alguna enseñanza. Bueno, si estás viviendo de forma asincrónica a tu fe, una comunidad que va en contra de una cultura que nos dice: mira dentro de ti mismo, sigue tu corazón, tus impulsos, tú eres la fuente más confiable de la verdad. No, hermanos, necesitamos una comunidad de personas que nos sirvan de espejo y a la luz de la palabra nos señalen esos puntos ciegos, ¿sí? Así como seguramente le pasa a la persona, si quieres déjalo ahí, Checho, la imagen del carro, a ver. Así como seguramente le pasa a la persona que lleva el carro a sincronizar y el experto le dice: no, mire, el alternador ya está fallando. Y uno: ay, alternador, ¿eso dónde está? Áreas de pronto de nuestra vida que a veces no vemos o tal vez por nuestro orgullo no queremos ver. La correa de repartición, ya hay que cambiarla hasta que le rompe. Ay, ¿dónde está la correa? Eso tiene correa. Vea. ¿No le ha pasado así cuando usted lleva a hacerle algo a su carro? No, el aceite, no, ya se le pasó el kilometraje. Yo no sé antes cómo le anda ese carro, hermano. Hay que cambiarle filtro y aceite. Sincronizar. Y bueno, en escenarios tal vez como rendirnos cuentas. Hermanos, eso a veces es difícil, ¿sí o no? Pero eso es lo que implica vivir en una comunidad. Piensa para ti mismo, ¿vivir en comunidad te parece fácil? Nada más piensa en tu propio hogar. Nada más piensa de pronto en la unidad donde tú vives. Ay, el uno quiere una cosa, el otro otra. Vivir en comunidad no es fácil. Trae desafíos. Es una comunidad, hermanos, orientada hacia Dios. La meta es Cristo. Y que no esté orientada hacia mí, hacia mis intereses, hacia mis preferencias, hermanos. Así, hermanos, necesitamos de la iglesia para que a la luz de la palabra podamos vivir una vida que esté sincronizada con nuestra fe. Una vida que tiene el firme propósito de ser como nuestro Salvador, como Cristo. Justamente esta semana, por ejemplo, en los rebaños, una de nuestras hermanas nos compartía, uno de los rebaños que estamos teniendo en la iglesia es el rebaño de crianza para los hijos. ¿Y quiénes tienen aquí hijos? Y le pregunto, ¿tiene desafíos la crianza de los hijos? Ay, hermano, justamente una de ellas nos compartía algo de sus desafíos ahí en la crianza, en lo que tiene que ver a veces con la disciplina. Pero ahí, hermanos, en el cafecito que nos tomamos, ahí estamos recordándonos el Evangelio, sincronizando nuestra vida con lo que nosotros queremos. Pero bueno, ¿qué tal si recordamos los dos primeros puntos? ¿Cómo es que avanzamos hacia la madurez cristiana? ¿Recuerdas cuál es el primero? Siguiendo hacia la meta. El segundo, sincronizando. Sincronizando lo que vivimos con lo que creemos. Y el tercer punto es siendo ciudadanos del cielo. ¿A cuántos de pronto a veces les toca eso en su día a día? A ver. Bueno, si no es ahí, sí, de pronto en el taco, en el carro, ¿cierto? Estamos en nuestra ciudad. Nos recordamos que somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que vemos en el versículo 17 hasta el final en el capítulo 4, versículo 1. Bueno, pero ¿cómo así que siendo ciudadanos del cielo, si estamos aquí en la tierra? Bueno, esta es una verdad, hermanos, para aquellos a quien el Señor ha llamado a ser su pueblo. Son ciudadanos del cielo. Estos ciudadanos del cielo
se caracterizan porque siguen el ejemplo de otros hermanos que siguen el ejemplo de Cristo. Y esto lo ven en la vida de otros hermanos. Por ejemplo, Pablo les dice eso en el versículo 17. Miremoslo ahí en el texto. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. El ejemplo de otros que son como Cristo. Y para ello Pablo ya les ha dicho a los hermanos en Filipos que sigan el ejemplo de Timoteo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 19 al 24, dice, él daba como ejemplo la vida de Timoteo, que era un ejemplo de desprendimiento, de humildad desinteresada, de servicio a los demás, lo cual Pablo llama a sus lectores a imitar la vida de Timoteo. Era una imagen de la propia humildad de Cristo, la vida de Timoteo. Pero bueno, también pone como ejemplo a Epafrodito, en el capítulo 2, versículo 25, a quien también exalta como digno de imitar, pues es un hombre que sirve a otros. Él había demostrado obediencia a Cristo al apuntarse como siervo de otros creyentes, tanto de los filipenses al llevar a Roma la ayuda que envió a la iglesia, como de Pablo, cuando su propia vida estuvo en riesgo, su salud, al llevarles ayuda. Y Pablo mismo se pone de ejemplo, como lo vimos en el capítulo 3, en el versículo 1 hacia adelante, al considerar todas esas credenciales, todas esas cosas en las cuales él pudiese hallar su seguridad o motivo de orgullo. Y dice, yo tengo eso como pérdida, con el propósito de conocer a Cristo, de conocer a Cristo, de conocer a mi Salvador. Y en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, algo que se conoce como el poema del Mesías. Esa descripción asombrosa de Cristo que quiero que la leamos, hermanos, mire, ahí sin pasar la página. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mire esa relación entre siervo y los seres humanos. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Si alguna falla, los hermanos de Filipo, vean en algunos hombres, en algunos hermanos, ellos tenían el más vívido ejemplo de humildad, de servicio ¿en quién? En Jesús, en su Salvador. Ser como Cristo. Hermanos, no hay una meta más alta, no hay una meta más dignificante para un hombre o para una mujer que la de ser como Cristo, que la de conocer más a Cristo, que la de hallarse pleno y completo en Él. No hay una meta más hermosa que esa, más alta que esa. Pero bueno, estos hermanos que caminaban, que iban hacia la madurez cristiana, que reconocían que eran ciudadanos del cielo, también se caracterizaban por una vida de arrepentimiento. Arrepentimiento. Pablo señala que hay algunos que se seguían comportando como enemigos de la cruz, y estamos hablando de creyentes. Esta es una carta que se la está enviando a una iglesia, y le dice, pero algunos se comportan como enemigos de la cruz. ¿Sí? No estaban siguiendo el ejemplo de Jesús. El texto dice, adoraban al Dios de sus propios deseos. Miremoslo ahí en el versículo 18 y 19. Dice, porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Solo en las cosas terrenales. Hermano,
Y vale la pena que tomemos un momento para pensar en nosotros mismos. Piensa en ti mismo. Y me dirijo especialmente a aquellos que son creyentes, que son cristianos. Si tú eres un cristiano, yo te invito, toma un momento para pensar en ti mismo. Piensa, mi hermano, si estás viviendo, obviamente una vida pecaminosa, un pecado en el cual tú estás viviendo y no hay arrepentimiento en tu vida, hermano. Y si de alguna forma hayas que como que te sientes cómodo en ese pecado, que tal vez hasta te estás enorgulleciendo en algo por lo cual tú deberías avergonzarte, como lo dice el texto. Piensa ahí, hermano, y ruégale al Señor para que te lleve a un arrepentimiento genuino, verdadero. Que haya convicción de pecado. Y que puedas poner tu mirada una vez más en Jesús. Y correr hacia tu Salvador. Hacia tu Señor. Sí, hermano. Pero bueno, también quiero dirigirme, si tú no eres cristiano, si tú no eres creyente, y estás viendo la necesidad de arrepentirte de tus pecados, bueno, quiero decirte que hay esperanza, hay una buena noticia, y es que también hay perdón para ti. ¿Qué te pide Jesús? Que te arrepientas de tus pecados, ¿sí? De tal vez estar corriendo una carrera que probablemente de pronto no nos llevará a ningún lugar, o que nos está dejando como, bueno, ¿para dónde voy? Y que puedas poner tu fe en Él, tu confianza en Él. Y te animo, puedes acercarte a Él, porque como la palabra lo dice, ninguno que viene a Él como que le va a hacer el feo, como que lo va a echar fuera, no. Ánimo a correr a Jesús. Hermanos, al creyente, al cristiano, sus pecados le producen vergüenza. Al creyente sus pecados le deben producir vergüenza. El creyente debe buscar rápidamente la forma de arrepentirse y apartarse de sus pecados, alejarse de sus pecados y poner su fe en el Señor. Como lo dice nuestro Señor Jesús, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, ¿qué? Alcanzará misericordia, alcanzará misericordia. Arrepentimiento y fe. Esa es una pareja que siempre va a acompañar al creyente, ¿no? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Si hay algo por lo cual un creyente deba sentir orgullo, alegría, es de su Salvador, es de Jesucristo, como lo dice Jeremías 9:24. Si alguien ha de gloriarse, de alegrarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor y que actúe en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Y bueno, hermanos, como este ciudadano del cielo reconoce que es un pecador, ¿o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Tú piensas que tú eres un pecador, hermano? Aunque lleves 10 años en el Evangelio, 20, 30. Y este ciudadano del cielo, hermano, como reconoce que es un pecador, que es alguien débil, frágil, no tiene más esperanza que poner su mirada en las cosas de arriba. Como lo recuerda Pablo a sus lectores en el versículo 20, miren, observémoslo ahí en el texto. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. O como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y dice en el versículo 2, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y no en las de la tierra.
El creyente, hermanos, que avanza, que persigue a la madurez, concentra su mirada en su Salvador, en Jesús, en las cosas que son propias de su Salvador. Justamente como Pablo ya lo ha dicho, en seguir su ejemplo, su humildad, en servicio, en buenas obras, en depositar toda su atención en conocer a su Salvador, a Cristo. Tiene claro que ninguna de esas cosas lo hará salvo o lo hará justo delante de Dios. Pero reconoce que quien lo ha salvado así, pues es así y desea ser como su Salvador. Desea honrar a su Señor, siguiendo a su Señor. Él sabe que de allí, del cielo, habrá de venir a transformar este cuerpo que está sujeto al pecado, este cuerpo corruptible, en un cuerpo incorruptible. No tenemos muchos detalles de cómo será ese cuerpo, ¿no? Después de la resurrección. Si será cuando estuvimos jóvenes o cuando vamos a estar por allá de más añitos, más ancianos. No sabemos, no tenemos mucho detalle. Pero de lo que sí estamos seguros, hermanos, es de que será un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que justamente como lo dice el texto, será un cuerpo glorioso. Hermanos, el creyente que va camino a la madurez pone únicamente su esperanza en su Salvador. Sabe que Él es un pecador y pues sabe que solo Jesús es su esperanza. En las adversidades o en las alegrías de la vida, en la escasez o en la abundancia, en lo que haya en el presente o en el futuro, solo Jesús es su esperanza, su alegría, su seguridad, su confianza. El Señor hará que aquellos a quienes ha alcanzado permanezcan firmes en la carrera de la fe y lleguen al final. ¿No te alegra eso, hermano? Hermano, alégrate que si Jesús te ha salvado y te ha puesto en la carrera de la fe, Él garantiza que llegues al final, hermano. Él garantiza. Él es nuestra seguridad. Pero bueno, hermanos, ¿qué tal si recordamos los 3 puntos de cómo es que podemos avanzar hacia la madurez cristiana? ¿Recuerdas cuál es el primero? Siguiendo adelante hacia la meta, ¿sí o no? Vea pues, hay que seguir adelante hacia la meta, poner nuestra mirada en nuestro Señor. El segundo es sincronizando lo que vivimos con lo que creemos. Y el tercero, siendo ciudadanos del cielo, siendo ciudadanos del cielo. Hermano, y yo quisiera animarte para que a lo largo de esta semana, tal vez por ahí cuando veas que alguien está como trotando, o si a ti te gusta practicar deporte, o si de pronto ves por ahí un reel de alguien haciendo deporte, recuerda, hermano, sigue adelante hacia la meta. De conocer a tu Salvador, de amar a tu Señor, de ser como Cristo. Que de pronto si el carro por ahí como que le está fallando algo y como que tiene un sonido como raro, o bueno, si no tienes carro pero como que de pronto por ahí ves alguno, tal vez eso te recuerde, hay que sincronizar lo que vives con lo que crees. Y te animo, hermano, ánimo en ser intencional. Dale una llamadita a un hermano, si es que necesitas, como lo veíamos ahorita, ir al centro de sincronización. Que un hermano te ayude a ver aquellas áreas que a veces no quieres ver, que a veces el orgullo no nos deja ver, o que de pronto sí, no vemos. Y es tal vez esos diálogos que tengamos ahí en el almuercito, en los rebaños, nos ayuden a ver ese centro de sincronización, a ajustar, a sincronizar lo que vivimos con lo que creemos. Pero también que a lo largo de esta semana, cuando estemos en nuestra ciudad, haciendo nuestro trabajo, en la oficina, tal vez atendiendo a un cliente, siendo ciudadanos, nos recordemos, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. Hermanos,
¿Hay algún enfoque de la vida cristiana que necesitas retomar? Tal vez has perdido tu enfoque en Cristo y te estás enfocando en otra cosa. Hermano, ¿qué área de tu vida necesita ser sincronizada con tu fe? En tu matrimonio, en tu profesión, en la crianza de tus hijos, en el uso del tiempo libre. ¿Qué área de tu vida necesita ser sincronizada con tu fe? Pero también, hermano, hay algo de lo cual necesitas arrepentirte, apartarte, porque justamente no es algo propio de tu Salvador, no es algo propio de un ciudadano del cielo. Ánimo, hermano, pon tu mirada en Jesús. Él es tu esperanza, Él es nuestra meta, nuestro Señor. Tomemos un momento ahí, hermanos, para orar. Hermano, no te distraigas, no distraigas a quien esté a tu lado. Piensa en tu Señor. Piensa en este texto de la Escritura en el cual acabamos de meditar. Mírate a ti mismo en la carrera de la fe. Piensa si tal vez te estás enfocando en lo que hay atrás. Piensa si tal vez, aunque cuando estás en la carrera de la fe, pero tal vez tus metas son otras que no son Cristo, tu Señor. Y alégrate en tu Salvador. Alégrate en Jesús, que Él ya ha ganado esta carrera por ti y que hará que perseveres hasta el fin, que continúes adelante. Él es nuestra seguridad y Él es nuestra confianza, sin lugar a dudas. Nosotros, en nuestras propias fuerzas, hace mucho rato hubiéramos abandonado esa carrera. Pero es Jesús quien asegura que sigas adelante hacia la meta. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ti, por estar permitiendo, Señor, que hombres y mujeres, pecadores, Señor, estemos disfrutando de ti. Estemos disfrutando, Señor, de estar en esta carrera de la fe. Y, Señor, como Pablo lo dice, Señor, no es que nosotros ya lo hayamos alcanzado. No, Señor, no, de ninguna manera. Ay, Señor, pero seguimos adelante, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos, Señor, hacia adelante. Ay, Señor, danos un profundo deseo, Señor, por conocerte más y amarte más. Y vivir nuestra vida, Señor, recordando que somos ciudadanos del cielo, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ti. Gracias por lo que eres. Hermano, no te distraigas aún. Sigue meditando allí en la palabra, en tu Señor, en tu Salvador, en Cristo. Y adoremos a nuestro Señor.